Entonces, es un ejemplo vivo de que, bueno, Parkinson puede afectar a cualquier persona sin distinción de ningún tipo, ¿no? Eso es las condiciones genéticas. Bien. But it's been one of the great... Hoy vamos a ver, pues, las bases genéticas de la enfermedad de Parkinson. No vamos a ver toda la parte genética, ¿no? Porque obviamente eso nos tomaría un año. Rememorando, pues, desde 1817 en que James Parkinson hizo una descripción de esta enfermedad en base a la parte clínica, ¿no? Y que ahora, hoy por hoy, pues hay mucha investigación al respecto, ¿no? Parkinson es, como dije hace ratito, no distingue nada de edad, sexo, condición social, condición económica. Y bueno, cada vez estamos viendo más y más de esta condición. Y bueno, hay cada vez también más conocimiento respecto a genes, a la clínica, al sobrelape con otro tipo de condiciones también neurodegenerativas. Él describió como un movimiento trémulo, involuntario, con potencia muscular disminuida, en partes que no están en acción o incluso cuando tienen apoyo, ¿no? Temblorcito, con propensión a doblar el tronco hacia adelante, a pasar de un paso normal a un paso de carrera. En esta etapa el sueño se ve muy alterado, los intestinos que habían sido todo el tiempo tórpidos, ahora en la mayoría de los casos exigen medicamentos estimulantes de potencia considerable. La expulsión de heces del recto a veces requiere ayuda mecánica. Él describió, obviamente, casos, una variedad de casos, es una traducción de su descripción en inglés, ¿no? Y básicamente nos describe a una persona ahora con la enfermedad de Parkinson, ¿no? Con estos movimientos, estas alteraciones en el movimiento, estos trastornos del movimiento, que como vamos a ver tiene algunos red flags, algunos signos característicos, y que es interesante que, bueno, nosotros como centro de investigación, como Instituto de Ciencias Neurológicas, podemos tener la oportunidad de profundizar cada vez más en el estudio. Aún ahora, Parkinson, pues obviamente se mete todo movimiento involuntario, a veces se mete como Parkinson o bradicinesia, y bueno, en el centro estamos, bueno, al menos yo preparándome para también tratar de distinguir cada vez más en la clínica y en la parte genética, ¿no? Parkinson tiene, como vamos a ver ahorita, unos criterios para primero diagnosticar Parkinsonismo. Es decir, Parkinson, la enfermedad de Parkinson per se, tiene que haber sí o sí Parkinsonismo. Y para que haya Parkinsonismo, según el Banco de Cerebros, tiene que existir en primera intención bradiquinesia, ¿no? Bradicinesia es lo primero que debe haber y al menos uno de estos otros signos, como es la rigidez muscular, el temblor en reposo y la inestabilidad, ¿no? Aparte de eso, se basa en criterios que tienen que estar, que tienen que aparecer, y hay otros que no deben estar, ¿no? Entonces, por ejemplo, accidente cerebrovascular, encefalitis, ¿no? Demencia, y otro tipo de signos son de exclusión. Y finalmente, una vez que excluimos ello y vemos aparición de otras características como la aparición unilateral, de temblor en reposo, el trastorno progresivo, podemos indicar el diagnóstico clínico. Ojo, el diagnóstico en Parkinson es clínico, ya que nadie nos diga lo contrario, que un examen no, es clínico en primera intención. El resto ya son para saber, digamos, el apellido de este nombre que es enfermedad de Parkinson. Con estos criterios del Banco de Cerebros del Reino Unido, puede alcanzar una especificidad del 98% y una sensibilidad del 90%, dependiendo obviamente de la etapa en la cual sea diagnosticado. Hay otras organizaciones, instituciones que también nos están tratando de conllevar a una precisión quizás mayor, ¿no? Por ejemplo, el MDS, la Sociedad de Movimientos Involuntarios, de Trastorno de Movimiento, perdón, plantea también otros criterios, ¿no? Entonces, lo primero es que tiene que haber parkinsonismo nuevamente en la cabeza, como este síndrome caracterizado por bradiquinesia, más rigidez o temblor en reposo. Y otras señales, ¿no? O criterios de exclusión, también hay que eliminar, señales de alerta y criterios de apoyo. Con ello llevan a una especificidad al menos del 90%, ¿no? Al menos del 90%.
Esto obviamente estamos viendo mucho componente de motor y también hay componente no motor, ¿no? La enfermedad de Parkinson, una vez diagnosticado el parkinsonismo a la cabeza bradiquinesia, más otros criterios clínicos, más criterios de exclusión, eh, ya tiene más de 200 años, ¿no? 221 años, de las cuales fueron primera vez descrita, ¿no? Como habíamos visto en el 1817. Afecta a millones de personas en el mundo. Puede llegar a ser muy discapacitante para la persona, ¿no? Neurológicamente afecta a unas neuronas que están en la sustancia negra y que tienen que ver con la producción de un neurotransmisor, que es la dopamina, ¿no? Una vez que se altera esta producción, mueren estas neuronas, pueden aparecer diferentes movimientos involuntarios, ¿no? No se va a controlar de una manera adecuada. Se supone que más o menos estaría afectando a más de 6 millones de personas en el mundo. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente y prevalente después de Alzheimer, ¿no? Y puede afectar, según una publicación que vi del Colegio Médico, más o menos se estima que al menos 30.000 personas pudieran tener enfermedad de Parkinson en Perú. ¿Ya? De todo este conjunto de personas, ¿ya? Se estima que solamente un 5 a 10% de los casos podría determinarse una causa genética. En el mejor de los casos 10, y lo que usualmente se conoce que es el 5%. O sea, una causa genética establecida. Yo llegar a esa causa y diagnosticarla y encontrar la alteración, el gen, con una variante o mutación, de lesión, lo que sea, ¿no? Eso es lo que se estima, ¿no? Y por eso es que podemos ver que desde todo el conjunto de enfermedades que cursan con parkinsonismo, cuyo, como habíamos dicho, criterio era la bradicinesia, más otros criterios clínicos, Parkinson, la enfermedad de Parkinson es la más frecuente, la que mayor porcentaje de todos estos tiene, ¿no? Y bueno, el Parkinson en sí puede también clasificarse, ¿no? Parkinson esporádico o idiopático, Parkinson causado por alteración genética o monogénico, ¿no? Pero evidentemente la mayoría de los casos, como vamos a ver más adelante, son los del tipo idiopático o esporádico. Miren ustedes acá, hay otros trastornos que pueden ir con parkinsonismo, hay otros que pueden simular Parkinson, la enfermedad de Parkinson, pero tienen características distintivas, ¿no? Entonces estamos ante un complejo de síndromes clínicos que podrían parecer y no parecer, y para eso la pericia clínica del neurólogo o el neurogenetista es importante, ¿no? Fuera del examen genético. Como podemos ver acá, puede clasificarse en Parkinson de inicio juvenil, antes de los 20 años, Parkinson de inicio temprano, entre los 20 y 50, y la Parkinson de inicio tardío o adulto, ¿no? Después de los 50 años. Como podemos ver acá, hay un conjunto de síndromes que pueden ir con una aparición temprana, otros una aparición tardía. Acá tenemos PD, que es Parkinson, ¿no? Que puede también sobrelaparse con otros síndromes, con otros complejos que pueden afectar también los genes y sobre todo la parte clínica. Miren, una parte inicia en la edad, es de presentación temprana, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que hay que tratar de escindir desde la parte clínica, tratar de llegar a un correcto diagnóstico, pero como vemos, no siempre es tan fácil, ¿no? No siempre es tan fácil. Dicho esto, usualmente cuando tenemos el componente motor, que es la bradiquinesia, la rigidez y el temor, todo lo que está aquí hacia arriba son síntomas motores, más o menos a esa edad es en esta línea es a la edad de que se estaría diagnosticando Parkinson, ¿no? Cuando aparecen estos síntomas. Sin embargo, pueden aparecer antes de ello, muchos años antes inclusive, otros signos no motores, ¿no? Que van con la depresión, con estreñimiento, ansiedad, hiposmia, ¿no? Alteraciones en el sueño, trastorno del comportamiento, que bueno, pueden ser en realidad indistinguibles y no necesariamente decir que es Parkinson, ¿no? Pueden cruzar con otros trastornos neuropsiquiátricos, ¿no?
y bueno, recibir tratamiento inclusive por ellos y más adelante, muchos años más adelante, iniciar la enfermedad de Parkinson per se, ¿no? Eso se le llaman signos prodrómicos, ¿no? O signos no motores. Y también se han vuelto un asunto de poder tratar de ver si tendrían que buscarse desde antes y pensar ya en Parkinson, ¿no? O sea, como marcadores. Como podemos ver acá, se clasifican en Parkinson de inicio temprano, un Parkinson a la edad de inicio medio y un Parkinson de inicio tardío, ¿no? Entonces, esta gran variedad de signos, de síntomas, motores, no motores, la edad de inicio, pues hacen más complejo todavía el diagnóstico, ¿no? Como podemos tratar de ver entonces, hay una parte genética fuerte que podría estar involucrada y llevar o a la enfermedad, en los casos de Parkinson monogénico, o a una propensión, a una susceptibilidad y a un mayor riesgo, por lo tanto, de desarrollarlo en el futuro. Sin embargo, Parkinson no es solo genética, ¿no? Hay también cambios epigenéticos, aquí se está descubriendo mucho el papel de los microARN, el ARN de interferencia, modificaciones de histonas, ¿no? También una parte que es el ambiente. Y como podemos ver, se cruzan muchas veces este tipo de variables y pues se hace cada vez más complejo. Se dice que para que esto nosotros podamos estar bien, tranquilos, sin ningún tipo de alteración, tienen que estar en equilibrio cada uno de estos factores, ¿no? Y si esto se desequilibra, podría conllevar al inicio de la enfermedad de Parkinson. No necesariamente voy a ver componente de Parkinson en mi familia, ¿no? La mayoría de casos esporádicos, pues obviamente se llaman esporádicos porque no encuentro en un heredograma o una historia familiar personas con Parkinson. Sin embargo, hay sí un componente en algún porcentaje de casos menor que podría ser familiar, ¿no? Y allí, pues obviamente tendríamos que buscar el factor genético como principal causal. Dicho esto, acerca de los genes que podrían estar causando una mayor frecuencia de aparición en una familia, una corte familia en general, podemos ver que la arquitectura de la enfermedad de Parkinson depende de muchos genes, ¿no? Muchos genes que pueden tener también alteraciones o variantes, o errores o mutaciones, como lo querramos llamar, ¿no? Y esas variantes, esas alteraciones en los genes podrían ser frecuentes en la población. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá hay muchos que podrían tener algunas variantes, algunas alteraciones genéticas, y que realmente no nos confieran un riesgo tan alto de desarrollar Parkinson en el futuro. Y es más, pueden haber muchas personas sanas con estas variantes y no pasa nada, ¿no? Mueren por otras cosas y no desarrollan la enfermedad. Sin embargo, vemos acá que hay otras variantes que están en genes que incluso se repiten acá, que sí me pueden conferir un alto riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Y estos son los que nos interesan en esta clase, en esta exposición y en el servicio en general, ¿no? No despreciamos estas que tienen un bajo riesgo y que son más comunes en la población, pero sí nos interesa mucho estos genes que se han visto que podrían proferir un mayor riesgo para desarrollar esta enfermedad. Esto es lo que se llama la arquitectura de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Los riesgos versus la frecuencia de aparición en la sociedad. Entonces, existe el 90% de las veces se tratan de Parkinson esporádicos, ¿no? O idiopáticos, ¿no? Así llamados multifactoriales. Y un 10% siendo congruentes con algunas publicaciones que han llegado hasta ese porcentaje, podría ser por causas monogénicas, es decir, genes que se han evidenciado, se han seguido, se ha visto su vínculo con esta enfermedad. Y específicamente con ver si es que estarían ligados a enfermedad de inicio tardío, ¿no? Que sean de tipo dominante, ya hablamos del patrón hace tiempo, patrones de herencia dominante, es decir, que pueden verse de generación en generación. Algunos de tipo recesivo y que usualmente inician precozmente, early onset, ¿no? Como Parkina, que son las más frecuentes, ¿no? Y que obviamente no lo podría ver de generación en generación porque usualmente los recesivos se saltan las generaciones, ¿no? Y hay otros tipos que son atípicos, ¿no? También de inicio precoz o inicio temprano,
¿no? Que estarían ligados a diferentes variantes u otras mutaciones. Como ven, la torta, la mayoría, el 80 y para este artículo 90%, son los tipos esporádicos, un porcentaje menor se le llama familiares, y un porcentaje dentro de estos familiares mucho menor, entre 5 y 10% podrían ser las causas monogénicas y mendelianas. En los casos esporádicos es donde hay más trabajo desde la parte genética, ¿no? Entonces, ahí yo no voy a ver un gen o un conjunto de genes, un panel, ¿no? Es más, ahí a veces ni siquiera tengo pistas de cuáles podrían ser los genes que estarían interviniendo en esta enfermedad. Podrían haber cientos, decenas, cientos o miles de genes que podrían estar involucrados y cada uno de ellos con su variante respectiva proporcionar un riesgo un poquito así, digamos un 0.1, 0.2, 0.3 versus el otro que puede ser mucho mayor el porcentaje. Es decir, en estos otros genes se tienen que hacer estudios de asociación o GWAS, por ejemplo, para tratar de ver si ellos estarían involucrados con un riesgo un poquito mayor para desarrollar Parkinson. Pero no es determinante, no es que sí o sí vas a desencadenar esta enfermedad. O puede ser que estén colaborando entre muchos genes y muchas vías neurometabólicas y estar dando como resultado este fenotipo más adelante, ¿no? Y es que estos procesos de los que estamos hablando tienen que ver con la degeneración neuronal, la formación de cuerpos de Lewy, que es lo típico, ¿no? Digamos lo que hasta hace algunos años era el gold estándar, tratar de encontrar, la disfunción mitocondrial, ¿no? Disfunción lisosomal en la autofagia, el metabolismo de diferentes aminoácidos que podrían estar generando esta alteración o, en este caso, sustratos reductores, ¿no? Y como ustedes pueden ver, pueden afectar diferentes órganos, estructuras, tejidos, organelas, ¿no? Y procesos en general. Como podemos ver en esta parte, lo esporádico, pues hay algunos genes que podrían estar involucrados, pero el resto seguramente hay una interacción entre el ambiente y la genética, ¿no? Y el factor ambiental es muy pesado en este caso. Y se están haciendo estudios para tratar de ver qué más podría haber. Versus en el familiar y donde está también las causas monogénicas, ¿no? Donde hay patrones, ¿no? Recesivo, dominante, y dentro de ellos se ven, pues, por ejemplo, en los recesivos estos genes como lo que más resaltan, la parquina, el PINK, el DJ1, versus en los dominantes como la alfa-sinucleína, el ARC2, ¿no? Que son los preponderantes y los que más riesgo y más se ha visto que demuestran en el proceso de la enfermedad. Estos genes, como podemos ver acá, por ejemplo, la alfa-sinucleína, ¿no? Que está en el cromosoma 4, tiene que ver no solo con esto, pero participa en vías como la función sináptica, la función mitocondrial, ¿no? La degradación lisosómica, la autofagia, ¿no? El PARC2 tiene que ver con la función mitocondrial, la mitofagia, ¿no? Tiene que ver con un complejo de ubiquitinas, ¿no? Y así sucesivamente muchos genes que tienen sus funciones las más importantes, pero no las únicas específicas, y que más o menos tendrían que ver con justamente esta arquitectura que habíamos estado hablando, ¿no? Sobre los genes que más preponderancia, más impacto, más riesgo tienen y que son poco comunes o muy raros, ¿no? Y hay otros que no necesariamente se descubrieron por Parkinson. Recordemos que la alfa-sinucleína fue la primera que se estudió. Por ejemplo, GBA, que tiene que ver con una enfermedad metabólica, que es Gaucher, pero que se ha visto que si hay una variante en heterocigosis podría conllevar a mayor riesgo de Parkinson, ¿no? Y que se ha visto también que las personas con Parkinson en sí, o que llevan estas variantes, perdón, con Gaucher en sí, que llevan estas variantes en la familia y que no necesariamente son homocigotos recesivos, hay mayor riesgo y hay mayor frecuencia de aparición de esta enfermedad. Entonces, las coincidencias a veces se dice existirán, no existirán, pero eso es lo que se está estudiando y en realidad sabemos poco y cada vez estamos tratando de ver más al respecto. La alfa-sinucleína es un gen, como vimos, que está involucrado en varias vías metabólicas y que sus variantes se han visto involucradas en esta enfermedad, ¿no? Esa fue la primera, se descubrió en 1997, ¿no? Se hizo, y de ahí en adelante se han hecho muchos estudios en el mundo y también en nuestro país. En nuestro país, en el estudio que se hizo acá con Karina y con el centro de investigación,
No se encontró en 3 grupos estudiados esta variante, o un conjunto de esta variante que está acá, que es la A53T, ¿ya? Pero eso no significa que no vaya por ahí a ver alguna de esas variantes en las personas, ¿no? Habría que estudiarse más, quizás más a futuro, o ver si es que hay otro tipo de preponderancia. Como podemos ver en la estructura de este gen, hay 3 variantes características, ¿no? La A53T, que se estudió en Perú, la E46K, ¿no? Y que están distribuidos en estos exones, en el exón 2, exón 3 y en la unión del exón 3 con el exón 4. Hay muchas mutaciones descritas, incluso en ClinVar, ayer estaba revisando, había más de 1500 variantes descritas en ese gen, al menos en ese gen, entre variantes puntuales y CNVs, que son las copy number variants. Pero también pueden existir repeticiones, ¿no? Que es en menor proporción, y duplicaciones o triplicaciones, o sea, las CNVs de material genético que puede llegar a desde 0.4 megas hasta 4.5 megas, megapares de bases, o sea, pueden ser grandísimas, ¿no? Como vemos acá, tiene regiones que intervienen con otros genes, con otras vías, y esto le permite tener una amplia distribución de funciones, principalmente en el tejido neurológico. Este es el póster que vi que había en una presentación, cortesía del doctor Cornejo, ¿no? Donde hicieron el estudio de esta variante. LRK2, LARC2, que según vi también en unos videos de YouTube, estaba uno de los principales y científicos investigadores que estudia esto, es Nacho y el consorcio. Como podemos ver acá, desde 2002 se empezó a estudiar familias, ¿no? Que tenían que ver con la presentación de Parkinson familiar, y se llegó mediante diferentes tipos de estudios ligando o tratando de llegar a ver qué es lo que estaría causando este Parkinson y si está relacionado con genética, ¿no? Llegaron a este gen, ¿no? Al LARC2. ¿Sí? Y este gen, como podemos ver, tiene también varios tipos de variantes, ¿no? Que le confieren mayor o menor riesgo, o incluso no necesariamente son los de tipo monogénico, sino también conferirían un riesgo un poco más incrementado que otros genes, y que participarían en las variantes comunes de la población, que no necesariamente hacen Parkinson. Sin embargo, cuando se ve las causas monogénicas o el Parkinson monogénico familiar, se ha visto patrones, ¿no? Como por ejemplo, que tengan una edad de inicio por encima de los 50 años, que es lo clásico, que el temblor inicial, hay un temblor inicial que es frecuente, semejante al Parkinson idiopático, al Parkinson común o el más frecuente que se describe, ¿no? Hay un menor compromiso cognitivo, hay inestabilidad para la marcha que aparece de manera más temprana, ¿no? Y que básicamente no se puede distinguir del Parkinson esporádico o idiopático, ¿no? Que es el grueso de los casos de Parkinson, ¿no? Entonces, este es uno de los genes también más estudiados que existen en el mundo. Y, por ejemplo, este era un cuadro que, que, que nos permite ver que en muchas partes del mundo se han descrito variantes, ¿no? En este caso, esta variante G2019, ¿no? Que en Perú, por ejemplo, se hizo un estudio, ¿no? Encontrando un 0.4% de prevalencia de esta variante en casos familiares, ¿no? Se hizo un estudio conjunto con Uruguay. El cuadro clínico en Perú, bueno, era obviamente nuestro grupo étnico es mestizo. La edad de aparición, como ustedes pueden ver, más de 50 años, fue un promedio de los 68 años. Síntoma inicial, temblor en reposo, ¿no? Usualmente en tiempo prolongado de enfermedad, había bradiquinesia, rigidez, inestabilidad postural, ¿no? Y que respondían a la levodopa. Es decir, todo lo que nos hace recordar los casos de Parkinson esporádico comunes y con los cuales se elaboraron los diferentes criterios clínicos en el mundo, ¿no? También se ha estudiado otra variante que es la R1441G, ¿no? En familias peruanas, también en el centro de investigación, que es Pilares de Investigación en Parkinson, en Huntington, y se encontró esta variante en estas poblaciones. Recordemos que el patrón de herencia en ambos, en alfa-sinucleína y LARC2, es de tipo dominante. Por lo tanto, se encuentran en heterocigosis, ¿no? Y conferirían mayor riesgo a presentar
esta enfermedad después de los 50 años. Parkina es otro gen, ¿no? Que, miren, tiene, muchos tipos de variantes y de diferentes, tanto exónicas, intrónicas, ¿no? También tiene de lesiones, miren la cantidad de lesiones, de duplicaciones que pueden haber, triplicaciones en la gen de Parkina, en diferentes exones. Digamos, no tiene uno o varios conjuntos de genes, de variantes que sí o sí se presentan, como vimos en alfa-sinucleína y en LARC. ¿No? Es muy, muy variable, ¿no? Y puede generar, pues, alteraciones en sus diferentes dominios de este gen, ¿no? Eh, y los tipos de variantes que se encuentran también son frame, shift, nonsense, diferentes, ¿no? Se ha estudiado también en Perú, ¿no? Y se ha visto que este es un tipo de Parkinson que no va con la formación de cuerpos de Lewy. No hay formación de cuerpos de Lewy, ¿no? Y bueno, vamos a ver también, hay un cuadrito al final donde vamos a ver también las otras características que podemos ver allí, ¿no? GBA, que es, como les dije hace rato, el gen que causa la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad de tipo metabólica y que tiene que ver con un patrón de herencia recesivo, es decir, la variante, la mutación tiene que estar en ambos alelos, ¿no? Y eso es lo que se conoce desde muchos años también, ¿no? Sin embargo, se ha visto que también en diferentes poblaciones, por ejemplo acá, ¿no? En un estudio, salió del Journal de New England, de judíos askenazi, por ejemplo, ¿no? Pudieron encontrar esta variante como la más preponderante, ¿no? La N370S. Ojo, el riesgo lo confiere encontrar la variante en heterocigosis, ¿no? En heterocigosis, es decir, un alelo está alterado y el otro está bien, ¿no? Y eso es lo que le confiere el riesgo a desarrollar Parkinson, ¿no? En estas personas, ¿no? En personas no ashkenazi, no judíos, se pudo encontrar una preponderancia del 7%, ¿no? De alteraciones en este gen, de los cuales, ¿no? Ya no es la más preponderante la N370S, sino la L44P, ¿no? En Perú también se ha estudiado, y la más frecuente es, miren, con el 65%, se condice con otros estudios, como por ejemplo la de acá, ¿no? Que es la más frecuente, la LL44P, ¿no? Y también se han hecho estudios en otros países, ¿no? Entonces, riesgo de enfermedad de Parkinson con GBA por una variante en heterocigosis en uno de los alelos de este gen. Y lo que causa, como podemos ver acá, si es una alteración en ambos alelos o variantes bialélicas, perdón, en homocigosis, lo que conocemos es Gaucher, y lo que está generando, y que podríamos encontrar también variantes, como vemos acá, la N370, la L44P, es que podría generar Parkinson también, ¿no? Sin embargo, una variante en un solo alelo, como también estamos viendo, es la más frecuente y más descrita en los casos de Parkinson. Ojo, entonces vemos acá como genes que se creía que determinaban una enfermedad años antes van ganando también o hallándose explicación en otras enfermedades, en este caso Parkinson. Un resumen, ¿no? De las causas monogénicas de la enfermedad de Parkinson. Alfa-sinucleína, patrón de herencia dominante. Estos dos son dominantes, LARC2 y alfa-sinucleína, ¿no? LARC2, una de las más estudiadas, como vimos, mayor preponderancia en judíos ashkenazí y en africanos bereberes. Las manifestaciones clásicas, ¿no? No hay casi el compromiso no motor como estreñimiento que veíamos ahí o trastornos neuropsiquiátricos. Prevalencia variable por edad, ¿no? La alfa-sinucleína es un poco más rara, en nuestro país no se ha descrito hasta ahora. En la edad de inicio dice que acá puede ser en menos de 50 años, puede haber compromiso cognitivo y psiquiátrico. Parkina, que es la más frecuente en el 1% de los casos, es lenta la progresión de la enfermedad. Puede haber distonía, disquinesias, manifestaciones no motoras, y la heterocigosis también puede estar ligado a ya no una causa monogénica, sino a riesgo, ¿no? Multigénico de desarrollar Parkinson. Y GBA, que vimos acá también, ¿no? De patrón dominante, cuando la alteración o variante es en heterocigosis, ¿no? Y que pueden empezar antes de los 50 años, ¿no? La presencia variable que va a depender de la edad y que está considerado también en aquellas personas o familias con enfermedad
de Gaucher. El estudio de Parkinson, entonces, requiere no solamente pensar en 1, 2, 3, 4 genes, ¿no? Quizás un panel, o quizás ir más allá de eso, ¿no? Y hay scores. Hay scores que van a cruzar la información de muchos genes y que nos podrían determinar si es que esta persona podría desarrollar más adelante Parkinson o no. Se ha visto que existen genes que estarían involucrados y que podrían corresponder con una edad de inicio diferente, ¿no? Por ejemplo, este gen sería a los 30, este otro gen LAR2, ¿no? A una edad mucho mayor. Y lo que pasa en esto es que no solamente voy a estudiar un gen, sino voy a estudiar muchos genes, ¿no? Muchos genes y ver si en general me podría salir la propensión a que tenga un riesgo alto o bajo de desarrollar Parkinson. Y eso es generar un score. Eso es un score de riesgo para Parkinson. Estudiar muchos genes y ver con ello el riesgo de poder desarrollar Parkinson más adelante, dependiendo de las variantes que yo vaya encontrando. Si bien es cierto, cada uno va a aportar quizás, si es que la encuentro, un porcentaje pequeño de propensión a Parkinson, teniendo la información en su conjunto, podría yo más o menos proyectar el riesgo a futuro, ¿no? Recordar acá que no solamente tiene que ver la parte genética, como vemos en el vasito, sino que se suman también factores ambientales, ¿no? Factores que tienen que ver con la edad, y en general, cruzando todo esto, hago el score, veo el riesgo, y si es reducido para la enfermedad, daré algún tipo de pautas para poder evitar el desarrollo, y si es alto el riesgo, tendré que dar otro tipo de pautas. Esta es una línea de tiempo sobre el estudio, justamente, y para poder llegar hasta el estudio multigénico para el score de riesgo, ¿no? Mira, se empezaron antes en la era pre-GWAS, ¿no? Recordar que GWAS es un método por el cual estudio todo el genoma y veo ciertos SNPs, ciertas variantes que podrían estar más asociados o menos asociados con una enfermedad en específico. Tratar de seguir la pista, tratar de ir de armar el rompecabezas y poder ver si es que estaría ligado o no estaría ligado, relacionado o asociado a una enfermedad en específico. Se empezó con alfa-sinucleína, después el siguiente que se descubrió es Parkina, ¿no? Después en alfa-sinucleína se siguieron haciendo estudios, y cuando vino la era GWAS, todo se empezó a avanzar mucho más rápido, ¿no? Se descubrieron mucho más genes, ¿no? Más variantes que podrían estar ligados. Apareció esto de generar riesgo alto o bajo, dependiendo del conjunto de genes que estén involucrados. Miren, en 2019, 90 estudios por GWAS que se han ido dando a lo largo de esta línea del tiempo, ¿no? Entonces, miren, eso nos está permitiendo avanzar y conocer un poco más de Parkinson y en general de todas las enfermedades. Pero estas que son multifactoriales, más aún, ¿no? Que intervienen muchas variables. Y esto pues ha también propugnado un aumento dramático en la cantidad de estudios, de ensayos clínicos, de procedimientos, tanto médicos, quirúrgicos, ¿no? La estimulación cerebral profunda, varios tipos de cosas que se dan a lo largo del mundo, ¿no? Hay estudios en fase 1, en fase 2, fase 3, ¿no? Que tienen que ver con a veces fármacos nuevos que se crean, con procedimientos que antes no se pensaban, por ejemplo, el trasplante de microbiota fecal, ¿no? O sea, ¿no? Haber pensado eso antes, un poco difícil, ¿no? Y se va encontrando las pistas para tratar de llegar a los tratamientos, ¿no? Tanto los que vayan a ser sintomáticos, ¿no? Que mantengan un poco estable la enfermedad lo más que se pueda, o los que realmente modifiquen la enfermedad, ¿no? Y eso hay muchos estudios que se dan, ¿no? Que tienen que ver con neurotransmisores, inmunoterapia, microbioma, como estamos diciendo, y otros tipos de intervención, ¿no? Incluso, pues, lo que vemos acá, ¿no? Algunos procedimientos que ya llegan a ser invasivos, ¿no? Y hay algunos que están tratando de hacer una modificación genética, quizás hasta llegar a hacer una edición, ¿no? ¿Qué sabe lo que nos prepare la vida en estos años para la enfermedad de Parkinson y otras condiciones neurodegenerativas, ¿no?
Bueno, eso es lo que en resumen había tratado de preparar el día de hoy. No sé si hay algún comentario, sea bueno, sea malo, no hay ningún problema, estamos para escuchar. Gracias, Jorge. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para Jorge? No sean tímidos. De mi parte, agradecer a Jorge, porque me parece muy buena su exposición. Y nada, gracias, Jorge. La verdad, muy buena tu exposición. Antes de seguir, me había olvidado, feliz cumpleaños al maestro Olimpio, no está acá, pero bueno, ya todo el centro sabemos de ellos. Un gran abrazo. Gracias, señora Victoria. No sé, doctor Cornejo, a ver si quiere usted indicar algo que le pareció la presentación. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chicos? ¿Comentarios? Bien, Jorge, yo creo que la presentación ha sido buena, te felicito, has logrado transmitir lo importante, que es lo que necesitamos. Hay algunas precisiones que sí, sin embargo, me gustaría comentarte. Cuando tienes esa tabla que hablaste del 10% de los porcentajes que hay de Parkinson con antecedente familiar, de Parkinson monogénico y de Parkinson idiopático, no sé si puedes volver a proyectar esa lámina. Esa. Ya. Eso hay que interpretarlo con cuidado. La torta que tienes ahí, esa torta que tienes ahí, hay que darle el crédito. Esa es extraída del porcentaje de casos del ARSH-PD. Y esa torta lo que dice es que hasta un 20%, y eso es data de Perú, hasta un 20% de los pacientes que hemos reclutado para el ARSH-PD tienen un antecedente familiar. Es decir, ellos nos dicen que hay algún otro familiar que también tiene enfermedad de Parkinson, ¿ya? Lo cual no significa necesariamente que eso sea un Parkinson hereditario, porque ustedes saben que por la frecuencia de la enfermedad, al ser la segunda enfermedad más frecuente degenerativa en el mundo, pues puede haber más de un miembro de la familia afectado, sin necesariamente explicarlo por algún tipo de consanguinidad o algún riesgo genético compartido. La causa que es estrictamente genética se refiere a la causa mendeliana, que en nuestro caso apenas llega al 5%, y como dice Jorge, está entre el 5 y hasta en el 10%, dependiendo de la literatura. ¿Ya? Esa era la precisión que yo quería hacer. Otras precisiones, Jorge, para que actualices esta presentación que está buena, es varias de las referencias que has usado para nosotros ya son ahora publicaciones, ya no hay pósters. De los 2 pósters que has puesto ahí, las 2 horas son publicaciones, y valdría la pena actualizar eso, porque nosotros inicialmente pues colocábamos el póster, pero ya cuando uno tiene la publicación, eso es lo que debe de ser la referencia, y no necesariamente información de los pósters, que es lo que todavía está ahí, ¿ya? Esos detalles sí vale la pena tener en cuenta. Sí, eso es sumamente importante tener en cuenta. Después, el tema de justamente los scores de riesgo poligénico, también hay que entenderlo como que esto es una aproximación nueva que se están haciendo para enfermedades complejas, no solamente se hace en Parkinson, en realidad se hace para cualquier rasgo, se puede hacer scores de riesgo poligénico. Parkinson se están elaborando, todavía esto no tiene una función en la práctica clínica, y eso hay que dejarlo claro, Jorge. No es que en la práctica clínica yo le pueda hacer este cálculo y no le voy a hacer un estudio genético a un paciente para hacer este cálculo, todavía no, esa es la idea. Claro, esa es la idea, pero por ahora no, está todavía a nivel de investigación. Ya hay muchas inconsistencias con respecto a estos scores de riesgo poligénico que deben ser ajustados. Por ejemplo, cuando han probado los scores de riesgo poligénico en diversas poblaciones, su capacidad de predictibilidad es muy variable y hay un rango de error cada vez mayor cuando lo aplican a poblaciones que no necesariamente han sido previamente estudiadas, entre ellas la nuestra, ¿no?
Hay un paper, hay un póster que hemos presentado con la hay un póster. Luis, está captando. Hay un póster que hemos presentado con Large PD que necesita, que justamente muestra prácticamente casi resultados opuestos a lo que se espera para esta predictibilidad en población europea en la población nuestra, ¿no? Eso se presentó hace un par de años en un congreso. Entonces, todavía Hugo está trabajando en su tesis de posgrado justamente este tema, así es que vamos a ver cómo nos va y qué predictibilidad tenemos con nuestra población, ¿ya? Así es que... No, ahí había una pregunta. Justo esta semana estaba investigando de eso y hay algunos, incluso laboratorios. Yo pensé que ya se hacía algo un poco más elaborado al respecto, ¿no? Pero que te venden la idea de darte tu riesgo para Huntington mediante estudios así genómicos, ¿no? O sea, en realidad no tiene utilidad de momento. No tiene utilidad, y eso es así de claro. Evidentemente en el internet y las compañías privadas, cualquier cosa hacen con genética y tú lo sabes, Jorge. Entonces eso no necesariamente significa que eso esté ahorita adecuado. No hay forma. Menos para nuestra población, porque inclusive nuestra población tiene más dificultades y hay que estudiar primero la variabilidad nuestra e incorporarla en todo este modelo para poder siquiera tentar una predictibilidad. Entonces hay que tener en cuenta todos estos factores. A eso todavía hay que sumarle que no solamente debemos pensar en los genes como tal, y Jorge lo ha dicho bien en su modelo, en una de sus primeras láminas, que existen factores epigenéticos que también están contribuyendo y modificando el riesgo de la enfermedad. Entonces, hay que tener esa visión un poco más amplia de la patogénesis del Parkinson para poder entender. No es tan sencillo. Creo que eso era todo, Jorge. No sé si alguien tiene un comentario, un mensaje. Perfecto. Gracias, doctor. Otra cosa, Jorge, siempre cuando uno tiene láminas y gráficos y todo, hay que poner el pie de La página, referencia. la referencia de dónde ha sido tomado, de qué artículo, siempre hay que colocar eso, ¿eh? No hay que dejarlo así nada más, ¿eh? Gracias. Ok, chicos, gracias. Muchas gracias. Antes que terminen, porfa, si puedo tocar dos temas rapidito. Uno era el logo que les envié de neurogenética, ¿no? Los bocetos. Y el otro, mostrarles rapidito, si Jorge, porfa, me puedes dar la autorización para compartir pantalla. Sí, ¿Cómo hemos puede. avanzado el reclutamiento esta semana? Ya, sí, está activado. Ya, perfecto. Ya, entonces, mientras, rapidísimo. ¿Dónde está? Les voy a compartir para que puedan ver cuánto hemos avanzado. ¿Dónde es esto? Por si acaso, este es el avance. Creo que